eso estamos. Quería preguntarle si podemos considerar que se originan todos desde el esternón. Técnicamente hablando, sí. Los pectorales tienen su origen básicamente en el esternón y en la cara adyacente de las costillas, ¿no es cierto? De las costillas externales. Eh, Fundamentalmente del esternón y de las costillas externales, ¿sí? ¿De Bueno, acuerdo? dale. Y todos Sí. van a ir al húmero, menos en el equino subclavio, que básicamente tiene una inserción aponeurótica sobre, sobre la fascia que reviste el borde craneal de la escápula. Ah, listo, listo. Joya. Gracias. Muy bien. ¿Qué más? Hola, profe. Buen día. Buenas. ¿Cómo va, ¿Cómo Vicky? estás? Todo bien. Te quería preguntar, viste que habíamos estado hablando de la acción de los músculos según su inserción, que era más fácil estudiarlo así, Sí. pero me quedó una duda con el deltoides, porque, o sea, si yo lo pienso como origen e inserción, técnicamente es extensor del codo, pero en ¿Del realidad, codo? No, 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 pará, digo pará, pará. del hombro, perdón, No, ¿por qué? ¿Por qué lo pensás como extensor? porque va desde la apófisis espinosa a la tuberosidad deltoides. O sea, yo si me lo imagino así, me lo imagino que va por craneal. No, porque mirá, si vos lo pensás, vos lo que tenés que tener en cuenta es el ángulo del hombro. Espera que no encuentro mi lapicerita, acá está. Sí. En el humano, ¿sí? El deltoides es fundamentalmente aductor, ¿sí? Abductor del hombro, ¿sí? Levanta el brazo con respecto al hombro, ¿sí? Sí. Pero en los tetrápodos, es decir, en los animales que caminan en cuatro patas, el deltoides perdió, o no perdió, pero se le disminuyó mucho esa función abductora. Entonces, si nos imaginamos la escápula, ¿sí? La espina de Sí. la escápula está acá, ¿ah? La tuberosidad deltoide está acá, ¿sí? Y el deltoide se origina de la espina, pero no se agarra de la espina. ¿Cómo se origina el deltoides? Tiene una aponeurosis de origen plana que se agarra de la espina de la escápula, pero el vientre del músculo, el vientre muscular está acá. ¿Está? ¿De acuerdo? Ah, sí, ahora sí, tipo, ahora sí lo entiendo, pero no me Esta lo aponeurosis imaginaba. llega hasta acá. Por eso en los preparados no se ve al infraespinoso. Para poder ver al infraespinoso hay que levantar la aponeurosis de origen del deltoides. Claro. Está revistiendo, está cubriendo completamente al infraespinoso. Entonces ahí sí se entiende, ¿eh? Lógicamente, en el humano no, en el humano sale de la espina. ¿Sí? En el humano vos tenés, si tuviéramos un señor paradito visto de costado, tengo la escápula, que en el humano es redondita, tengo la clavícula, el cuello del tipito saldría por acá más o menos, acá está la primera costilla, ¿sí? Y el húmero está acá, acá estaría el codo del tipito, ¿sí? Entonces, en el humano sí, el deltoide sale de la escápula y cubre al hombro de esta manera.
y tiene tres partes: la porción escapular, la porción acromial, la porción escapular y la porción clavicular. ¿Está? ¿De acuerdo? Me quedó medio grosso, medio patóbica el señor, pero bueno. ¿Está? Ahí me quedarían en el hombro humano las tres porciones del deltoides. ¿Está? En los animales, esta casi desapareció porque se unió al brachiocefálico. La acromial es mínima y está en bovino, perdón, la acromial es la del medio, el humano. Está en bovino y canino. Y la desarrollada es la escapular. Y la escapular no solamente perdió no está arriba de la escápula, sino que se corre hacia caudal por esta aponeurosis. ¿Para qué? Para que en vez de que el deltoides actúe como abductor, porque en el humano, si el tipito está paradito así, acá está la clavícula, acá está la escápula, acá está el bracito, el deltoide está puesto acá así. Cuando el deltoide estira, uno levanta el brazo hacia afuera. ¿Sí? Claro. Sí. Abduce. ¿Sí? Abduce el miembro. En los animales, en vez de quedarse así bien por lateral, el deltoide se corrió hacia caudal. Entonces perdió gran parte de su fuerza abductora y ganó una enorme fuerza flexora. ¿Está? Sí, gracias, profe. Muy bien. Acá quiere entrar Ivana. Muy bien. Y quiere entrar Lorena. Muy bien. Bien. Y quiere entrar Romina. Fantástico. Y Grover. Y Darwin. Ha llegado Darwin, señoras y señores. Ha llegado Darwin. Ha llegado el hijo del Caribe. ¿Mm? El hijo rebelde. ¿Qué? Sí ha llegado el hijo rebelde de los llanos. ¿Sí? Domador del carpincho altivo. Bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos? Anatomía 1 por ahora. Hola, profe. Hola, ¿cómo le va, Agus? Dígame. En el dibujo que hiciste recién, ¿podrías dibujar el subescapular y el redondo mayor? Porque me cuesta como verlo. Oh, Dios, sí. Acá. No, acá no te los puedo dibujar porque estamos por lateral. Vamos a hacer una cosa. Claro, vamos a hacer una cosa. Copiamos este dibujito. Control C, Control V, lo pego acá, lo doy vuelta, lo corro un poquito para que no moleste, ahí está, ¿ah? Y le borro lo que está mal, que es el deltoides, que de este lado no lo vamos a ver. Pero dale, borra. La cresta. Borramos el deltoides, borramos la aponeurosis del deltoides, borramos la espina de la escápula. ¿Está? ¿De acuerdo? Y la inserción del deltoides. Sí, hay que borrar acá la inserción del deltoide porque si no queda fea. Ahí está. Muy bien. Listo. Y ahora sí podemos redibujar lo que nos falta. Completamos. Muy bien. Estas son las áreas serratas para inserción del serrato ventral. ¿De acuerdo? Y esta es la fosa subescapular. De la fosa subescapular se origina el músculo subescapular que va a ir a insertarse en la parte caudal del tubérculo medial. En caudal del tubérculo medial. Todo esto es el músculo subescapular. Y en una posición parecida a la que tiene el deltoides, por lateral, en una posición parecida a la del deltoides. Profe, ¿dónde dijo que se insertaba? En caudal del tubérculo menor o tubérculo medial. Está bien. ¿Ah? ¿De acuerdo? Acordate que la parte craneal de ambos tubérculos, están reservadas al supraespinoso. ¿Sí?
El supraespinoso por lateral ocupa toda la fosa supraespinosa y a la hora de insertarse se abren dos tendones. Un tendón lateral que va a craneal del tubérculo lateral y un tendón medial que se va a, aparecería acá por acá y viene acá. ¿Está? Porque el supraespinoso es como que rebalsa un poquito el borde craneal de la escápula. Ok. ¿Sí? Muy bien. Decía, en una posición parecida a la del deltoides, este era deltoides, ¿no es cierto? En una posición parecida a la del deltoides, pero en medial, el redondo mayor. ¿Eh? ¿Ah? Sí, gracias. Entonces, acá me quedarían redondo mayor, subescapular y supraespinoso. Y al lado, profe, del redondo mayor está el dorsal ancho, ¿no? El dorsal ancho viene desde el tórax a insertarse en el mismo lugar que el redondo. ¿Eh? Ahí. ¿Está? ¿De acuerdo? Otra pregunta, en el lado medial, ¿no hay ninguno como el infraespinoso que queda por más profundo, que lo tapa el deltoides? Podés buscar. No. No. No, Del lado medial, si separás, si cortás completamente acá, metiéndote casi hasta lateral, acá vas a encontrar ahí metidito, chiquitito, el redondo menor. sí. Pero nada más. No. Y de lateral, ¿no? Por lateral, el redondo menor lo podés buscar por los dos lados. Ah, Podés ok. romper todo el deltoides y el infraespinoso, y ahí encontrás el redondo, o al revés, te vas a medial, levantás todo el subescapular, todo el redondo mayor, y también encontrás el redondo menor. ¿Está? ¿De acuerdo? Le podés entrar de cualquiera de los dos lados a Sí, buscarlo. sí. Gracias. Lo que pasa es que en los preparados nunca lo van a ver, excepto en la vaca. En la vaca está bastante desarrollado el redondo menor, pero en los preparados de caballo y de perro casi nunca les mostramos el redondo menor porque nos obliga a romper todo el resto del preparado. ¿Está? Es decir, si vos me pedís ver el redondo menor en un caballo, tengo que elegir sacar todo el deltoides y todo el infraespinoso para poder mostrártelo. ¿Está? Y es una locura sacar dos músculos de 4 kilos cada uno para mostrarte un musculito de 10 gramos. ¿Sí? Bien. Y este es dorsal ancho, ¿no? No le pusimos nombre, hay que ponerle nombre para que el dibujo quede bien. Dorsal ancho. Y cuando lo cortamos al dorsal ancho, ¿qué músculo está por acá? Acá, ocupando todo este espacio. El bíceps. No, acá el bíceps. Ah, sí. Acá estoy dibujando. Pregunta clásica de examen. ¿Qué músculo cubre o completa el ángulo entre la escápula y el húmero? El tríceps El braquial. tríceps. Tríceps braquial. Ah, estuve cerca. Tríceps braquial. Sí. Acá les pido que recuerden, acá hay dos grandes huecos que se forman, este y este, ¿sí? Que es el espacio entre subescapular y redondo mayor y el espacio entre redondo mayor y tríceps, ¿sí? En la cara medial de la región del hombro. Recuerden, por favor, el orden de los músculos. Si los hacemos medio esquemáticos en la cara medial, ¿sí? Medio esquemático lo voy a hacer, con triángulos. No me pidan un dibujo serio. Tengo subescapular, redondo mayor, tríceps. Ay, no cambió de color. Subescapular, redondo mayor, tríceps. ¿Sí? ¿Está?
se forman estos dos espacios. Entre el subescapular y el redondo mayor, y entre el redondo mayor y el tríceps. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué son importantes? Porque dos de los grandes nervios del plexo braquial, el plexo braquial es donde se originan todos los nervios que van al miembro, y el plexo braquial se ubica en este lugar, sobre la cara medial del hombro. Todo este espacio va a estar ocupado por el plexo braquial. ¿Sí? De donde salen los nervios que van al miembro. Bueno, los dos grandes nervios que cruzan hacia lateral, uno pasa entre subescapular y redondo, y el otro entre redondo y tríceps. Por eso es importante que recordemos, el plexo, en este esquema, el plexo va a estar aquí, y uno de los nervios va a pasar por ahí, y el otro va a pasar por ahí. ¿Ah? ¿De acuerdo? Entonces acuérdense ese orden, ¿sí? Subescapular, redondo, tríceps. ¿Ah? Sí. Profe, sí. ¿y el tensor de la fascia dónde estaría? El tensor de la fascia está acá, cubriendo la cara medial del tríceps, ¿tá? Porque se origina también del borde de la escápula. Viene acá así. Ahí, ¿está? Este es tensor. Ok, gracias. Pero es un músculo finito, plano, agarrado a la fascia, ¿sí? La función que tiene el tensor de la fascia es, ustedes imagínense que hasta el codo, la fascia es como una media, ¿sí? Que viene desde la mano y llega hasta el codo, forma como un tubo, como si fuera una media de mujer larga, ¿sí? Que llega hasta el codo, ¿sí? Y este músculo se agarra de la fascia y lo que hace es tira de la fascia para que la fascia comprima a los músculos del antebrazo y de la región del carpo, ¿sí? Los comprime, ¿sí? ¿Cuál es la función de que lo mismo van a ver que el miembro pelviano? Existe otro músculo que se llama tensor de la fascia lata, que es la fascia de la pierna, que está puesta igual que la del antebrazo, como una media que viene desde el pie hasta la rodilla, ¿sí? En los animales que caminan en cuatro patas hay un problema muy grave, no es muy grave, la naturaleza lo solucionó porque es muy inteligente, que es que el animalito está parado. ¿Ya hicieron física o están haciendo física ahora? Yo la estoy haciendo ahora. Muy bien, entonces usted va a entender perfectamente esto. El corazón está puesto acá, ¿sí? Con lo cual la manito del caballito o la patita del caballito está más o menos a 1 metro por debajo del corazón, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Presión es igual a densidad, gravedad, altura. Quiere decir que la presión acá es menor que la presión en el corazón. Con lo cual, la sangre arterial que bajó hacia el miembro no tiene muchas ganas de subir porque va en contra del gradiente de presión. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Entonces, hay algo que tiene que hacer que la sangre venosa vuelva hacia el corazón. Tanto la sangre, por ejemplo, también la sangre arterial que fue a la cabeza, de algún modo tiene que volver de la cabeza y del miembro pelviano. ¿Está? Muy bien. Eso se llaman mecanismos de retorno venoso. ¿Sí? Que se encargan de hacer que la sangre vuelva. En los miembros, el más importante de los mecanismos de retorno venoso es cuando la fascia del antebrazo y la fascia de la pierna comprimen la masa muscular y es como que ordeñan la sangre hacia arriba. ¿Y por qué la sangre de las venas va hacia proximal y no va hacia distal cuando la aprieto? Es una pregunta de generalidades que les hago a todos. ¿Por qué al apretar una vena la sangre va para un lado y no para el otro? Porque hay válvulas. En las venas hay válvulas que obligan, las válvulas se abren hacia proximal cuando la sangre va para allá
pero si la sangre quiere volver, Se las cierra. venas, las válvulas se cierran y no la dejan pasar. Entonces la sangre siempre va en el mismo sentido en las venas, hacia el corazón. ¿Mm? ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces por eso hay dos tensores, el tensor de la fascia antebraquial y el tensor de la fascia lata, insertándose en la fascia. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Dale, anatomía 1, los veo muy callados. Martín, que no has hecho ninguna pregunta me preocupa, hasta me asusta, te diría yo. Es muy luna, profe. Ah, bueno. Bueno, yo no tengo la culpa de tus excesos de fin de semana, ¿qué querés que te diga? ¿Mm? Bien. Vicky, ya, si Martín y las dos Vicky no preguntan, es como que. Yo te pregunto un montón ya, estuvimos Sí, por hablando eso, toda la ya, mañana. Vicky, ya. Franco, ¿dónde está Franco? A ver que no lo veo acá en mi pizarrón de gente. Hola. ¿Vino Franco? Ahí está, ahí apareció. Franco. ¿Y vos, Franco? ¿Tampoco nada? No, tenía dos dudas, pero ya las preguntaron y las respondiste. Muy bien, muy bien. Pará, ya que Así no hay me gusta. dudas, profe, ¿por qué no hacemos, no sé, un corte de algo que vayas a tomar de brazo o No, a ver, corte de brazo. ligamentos? Ya les dije, vamos a hacer rápido un corte de brazo. Dale. Después yo se los voy a mandar. Lo que pasa es que el corte de brazo es complicado, así que pónganse las pilas, ¿eh? Sí. Y ya con esto termino con anatomía 1 porque se van a suicidar en masa, si no, pero bueno. O si no, ligamentos, No, ¿viste? no, está bueno, sí, vamos a hacerlo. Para hacer un corte de brazo, imaginémonos de vuelta a nuestro amigo el caballito. ¿Sí? ¿Estamos? Yo tengo que hacer un corte de brazo y el corte de brazo tiene que pasar por acá. Y lógicamente, además del húmero, va a agarrar las costillas del lado donde estoy cortando. ¿Ah? Sí. ¿Entienden? ¿Sí? Sí. Porque en los animales el húmero está pegado al tronco. Porque los músculos comunes van bien pegaditos y mantienen al húmero pegado al tronco. ¿Tá? No es como en el humano, que hay una separación casi completa entre el brazo y el tronco. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando yo hago el corte de brazo, obligatoriamente estoy enganchando una parte de las costillas. Entonces, en el corte que yo les voy a mandar, que es un corte de varones, que en el primer cuatrimestre no me animé a mandarlo, pero ahora a ustedes se los voy a mandar. Yo tendría que dibujar lo siguiente. Yo puedo dibujar el húmero. Quiero que lo razonemos, nada de estudiarlo de memoria. Puedo dibujar el húmero. ¿Sí? Con su cavidad medular, porque es un hueso largo. Y voy a dibujar las primeras 6 o 7 costillas. ¿Está? ¿De acuerdo? Se ubican, ¿no? Acá estarían las hermanitas de esta y el otro húmero. Sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Es un corte dorsal del tronco y un corte transversal del húmero. Es decir, el tronco está cortado dorsalmente y el húmero transversalmente. Bien, vamos a poner primero los músculos que son propios del brazo, que son los más fáciles de ubicar. Entonces, en la cara caudal del húmero vamos a ubicar la gran masa ¿Qué habré querido dibujar ahí? Al tríceps. Perfecto, perfecto.
La gran masa del tríceps, ¿sí? El vasto medial, el vasto lateral, no, vasto, no, perdón. Qué terrible el Alzheimer. La cabeza medial, la cabeza lateral y la cabeza larga. ¿Ah? ¿De acuerdo? Bien, tengo otro músculo que baja pegadito a la cara caudal del húmero. Bien, ¿quién es? Se originó en caudal de la... Se originó ¿El braquial? el braquial, muy bien. El braquial, perfecto. El braquial viene metidito ahí, escondidito. Bien. ¿Qué músculo va a estar formando casi todo el borde craneal del brazo? El bíceps. Me queda otro. El bíceps, perfecto. Bíceps braquial. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Supongamos que yo acá al hueso le dibujo un piquito acá, así. ¿Qué podría ser ese piquito? El lateral de la diáfisis humeral. Tubérculo mayor. No, de la diáfisis. Los tubérculos están en la epífisis. La tuberosidad del deltoides. Muy bien, la tuberosidad del deltoides. Que la dibujamos para poder poner acá una insercióncita, que es la inserción del deltoides. ¿Está? ¿De acuerdo? Ujú. ¿Sí? Bien. Acá un músculo chiquitito pegado al húmero. Y acá uno más grandecito, que también viene de la escápula hacia el húmero. ¿Quiénes me quedan por medial? Dos músculos, uno chiquitito y uno un poquito más grande. El redondo menor y el coracoraquial. No, el redondo menor ya acá no lo puedo dibujar porque corté por la diáfisis. Es decir, yo corté, a ver si se ubican dónde corté. Yo corté la tuberosidad del tobillo está acá, corté por acá. El redondo menor se inserta acá. Ahí me falta un músculo que viene más o menos por acá y uno que viene más o menos por acá. ¿Qué redondo? Vamos, vale, ya que me dijiste redondo, ahora te ayudo. ¿Qué redondo? El mayor. Claro, el redondo mayor. Mira que no voy para este lado, no voy porque no puedo después. El redondo mayor. Después se los mando bien este dibujo, ¿eh? Ahora estamos haciendo un borrador. El redondo mayor y el coracobraquial. ¿Está? ¿De acuerdo? Y después tengo que ubicar acá. Si esto es redondo mayor, hay otro músculo que viene acá así. ¿Qué músculo puede ser? El dorsal. Dorsal ancho. El dorsal ancho. Muy bien. Y después una gran masa muscular que ocupa todo este espacio. ¿La masa de quién sería? Eh,
¿qué músculo tendríamos que poner entre el brazo y las costillas y el esternón? A los pectorales. Exactamente. Toda esta es la masa de los pectorales. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, este sería un corte de brazo berreta. No sé si tengo para mostrarles el de varones, a ver si lo tengo, lo completamos juntos, se los mando. Pero usted me pone eso en el parcial, yo soy feliz. Yo no entiendo. ¿Qué? Si usted me pone eso en el parcial, yo lo entiendo más que el del libro. Bueno, por eso le digo. No, no, para no poner este garabato que hice yo. A lo sumo se los dibujo bien, pero déjenme ver si tengo acá algún corte de brazo. Mientras la computadora busca, mánqueme un minuto. A ver, ya volví. Tiki, 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 tiki. Sigue buscando esto, sí. Currículum estadística de palio. Bueno, se los voy a tener que mandar. No, no lo tengo acá. Bueno, lo armo y se los mando. ¿Está? Pero bueno, es igual que este dibujo, pero un poquito más complejo porque tiene todo. Pero bueno, entonces lo simplifico un poco y se los mando. ¿Está? Dale, ¿De pues. acuerdo? Lo que tiene de bueno el de varón es que también incluye el hueco de la axila, que después lo van a tener que estudiar. Así que está bueno que lo tengan completito. Ah, ¿Está? eso te quería preguntar hace un montón y me olvidé. Que en el Sí. video dice algo de que en el perro está, ¿cómo era que decía? El pliegue axilar, creo, algo así, y en ungulado será el ansa. O sea, ¿qué es equivalente No, a la arteria no, axilar? no. A ver, el pliegue axilar es nada más que un pliegue de piel que termina de completar el hueco de la axila. Ah, En cambio, el ansa axilar es una estructura derivada del sistema nervioso donde dos nervios, que son el mediano y el músculo cutáneo, cruzan un montón de fibras por ventral de la arteria axilar, formando una especie de estribo, ¿sí? por ventral que rodea a la arteria axilar, y eso es el ansa axilar. ¿Ah? claro. Y después dijo algo del hueco axilar en El canino. hueco de la Eso axila es el porque, espacio. En el humano es muy marcado el hueco de la axila. claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay dos musculitos, uno por craneal y uno por caudal, sería en humano, que son el pectoral ascendente y el dorsal ancho, que marcan los límites del hueco de la axila. ¿Sí? Sí. ¿Está? En los animales, como el miembro está pegado al tronco, es más difícil ver el hueco axilar, pero las relaciones son las mismas. Es decir, es el espacio que queda entre los pectorales, el dorsal ancho, la pared de las costillas y
y el subescapular y serrato ventral. Ese espacio, Profe, pero entonces el ansa axilar está solo en los ungulados. solo en ungulados se forma el ansa axilar, sí, señora. ¿Ah? Pero el hueco de la axila sí está en todos, es un espacio, ¿ah? Que es el espacio que queda entre lo que sería el miembro y el tronco. ¿Ah? Claro, sí, sí. Sí, me imaginé que era algo así, pero como después dijo algo del ansa axilar y era No, el ansa nada axilar, que ver. el ansa axilar es una estructura nerviosa. Claro, sí. ¿Está? Gracias, profesor. Chiquitita, que hay que disecarla con cuidado, porque es un manojito de fibras nerviosas. Es decir, si acá está la arteria, ustedes la van a estudiar después cuando vean, está la arteria axilar, que es una arteria gruesa. ¿Sí? Y está puesta así la arteria, y a los costados de la arteria corren dos nervios, ¿sí? El nervio mediano, por craneal el músculo cutáneo, por caudal el mediano, y estos nervios intercambian fibras que pasan por atrás de la arteria y forman como una especie de estribo por donde pasa la arteria. Ese estribo es el ansa axilar. ¿Está? Como una hamaca. Como una maquita, exactamente. ¿Está? Profe, Sí. ¿qué tal? Buen día. Tengo una pregunta. ¿Podríamos hablar un poco sobre la articulación radioulnar? Porque me cuesta un poco La radioulnar es visualizarla. muy aburrida porque en realidad, a ver, en ungulados es una pavada porque es una articulación sinovial planiforme muy sencillita. Es decir, yo tengo en ungulados, tenés el radio, fundamentalmente, que es el más desarrollado de los huesos del antebrazo, y la ulna, de la cual queda una partecita de la diáfisis y la epífisis proximal. Y la ulna va a articular a este nivel, formando una pequeña articulación sinovial planiforme. ¿Sí? Acá estaría el espacio interóseo. El resto se fusiona al radio. Entonces acá se forma una pequeña sinovial planiforme con un movimiento mínimo que casi ni se nota porque el codo está preparado para más que nada los movimientos de flexión y extensión. ¿Sí? Sí. ¿Está? Bien. En cambio, en carnívoros, parecido a lo que pasa en humanos, aparecen o se mantienen, digamos, a nivel de la articulación del codo, los movimientos de pronosupinación, de los que ya hablamos en otra charla. Para que esos movimientos se produzcan, ¿qué pasa? En vez de estas dos carillitas, si yo veo a la ulna, la veo desde proximal, lo veo desde acá, voy a ver que la ulna forma una superficie articular en forma de media luna. Acá estaría el olecrano. Y el radio, es decir, en el equino lo que veo es el radio así, y acá veo el olecrano, y la ulna tiene una carillita articular ahí, y una carillita articular ahí. ¿Está? ¿De acuerdo? Ok. En cambio, en canino, la ulna forma una superficie articular en forma de media luna, y el radio se mete ahí. ¿Ya? Con lo cual el radio puede hacer movimientos de rotación con respecto a la ulna. Acá no hay ninguna posibilidad, acá son solamente dos carillas. Pero acá esto puede rotar, lo que permite la pronosupinación. ¿Está? ¿De acuerdo? Por eso se dice que la radio ulnar proximal en carnívoros es una articulación trocoide. Y lo único que tiene de raro es que agrega un ligamento, que es un ligamento. En el equino
no tiene ligamentos propios, comparte, yo acá puedo dibujar el húmero, comparte los ligamentos de la articulación humeral, ¿sí? Y en cambio en el canino aparece un ligamento que hace esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sería anular? ¿Cómo? ¿El anular sería ese? El ligamento anular o transverso. Sí, sí. Ah, perfecto. ¿Está? ¿De acuerdo? Listo. Nada más que eso. Es lo único que tienen que saber. O sea Profe. que no. Ay, perdón. Sí. No, ¿a qué se refiere Vera cuando habla de movimiento de resorte? El movimiento de resorte se da en la articulación del codo del equino y después lo van a ver también en el tarso del equino. Cuando el húmero articula en el codo con el cóndilo humeral, ¿sí? ¿Está? El cóndilo no es completamente redondito, está como aplanado. Entonces, el ligamento colateral tiene una rama corta y una rama larga. Entonces, cuando se inicia la flexión del húmero, del codo, digamos, esperen que la vamos a dibujar de abajo, voy a dibujar desde acá, como ustedes están acostumbrados a verla. Cuando se inicia la flexión del codo, hay un punto en la flexión donde el ligamento queda como estirado y el propio ligamento, por su elasticidad, termina el movimiento de manera rápida, como si fuera como un clic, ¿está? Sin esperar que el músculo lo termine. Es decir, la articulación empieza a flexionarse y en determinado momento, ¡tac!, el movimiento se termina solo. Y después lo mismo, empieza a extenderse y en determinado momento, ¡tac!, el movimiento se termina solo. Eso se llama movimiento de resorte articular, ¿sí? Y se da ok. por la posición excéntrica de los ligamentos. Del ¿Sí? colateral lateral y del medial también. Los dos tienen rama corta y rama larga y colaboran en ese movimiento de resorte. Ok, gracias. Lo van a ver también a nivel del tarso en el equino. Es para permitir un movimiento más rápido de la articulación y sin gasto de energía. Gracias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Ya estamos? Yo tengo una duda, pero es de brazo. O sea, Sí, preguntá, nadie- estamos para eso. Ah. Acá. Dale. No, de antebrazo, perdón. ¿De antebrazo ya? Bueno, dale, no hay problema. Dale, espera que ahí igual ven. es que no entiendo qué músculos tendría que sacar para ver el flexor digital profundo y el superficial, porque en el popesco no lo encontré en ningún corte. No, ¿cómo que no? Y en el varones sí, entonces... Creo que como Popesco que- se tomó una ginebra. ¿Cómo no van a estar el flexor quitar superficial y el flexor quitar profundo? No los encontré. O sea, no sé si los busqué No. mal, Sí, ahora nos fijamos, esperá. porque en varones estaban como entre dos músculos. Tiene que estar en tomo 3. Sí, tengo los 3 tomos juntos. Fíjate en el tomo 3, la parte del miembro torácico. Sí. Es la De primera. Ya me fijé en todas las fotos, pero como no lo encontraba, lo busqué en el varones. Yo estoy acá. Y ahí lo comparé, pero no lo encontré, la verdad. Bueno, no sé cómo estará en el varones. En un corte, también les voy a mandar. Tienen cortes de antebrazo en las guías, ¿eh? Ya tienen los cortes de antebrazo ustedes, ¿o no? ¿Encontraste? Puede Perdón, ser. En el aula virtual ya tienen los cortes de antebrazo subiditos. Pueden estudiarlos desde ahí sin ningún problema. Que son los de varones, están todos pintados, todos ordenaditos. Claro, porque después en el varones lo encontré, pero me quedó la duda de que si tenía que sacar algún músculo para verlos. No importa si en el popesco no están. No. O sea, se ven. No, si lo ves, a ver, si el miembro no está disecado, en equino y bovino, en parte
el flexor carpulnar y el extensor carpulnar te tapan al flexor digital superficial y al flexor digital profundo. Pero en un corte seguro los vas a ver. Ahora, en una vista medial y en una vista lateral, pueden quedar ocultos. Si lo ves por medial, el flexor carporradial y el flexor carpulnar te los pueden tapar. Ah, ahí está, porque sí, eran vistas laterales y mediales. Claro, si lo ves de lateral y medial, puede ser que los pies que no se vean porque en ungulados, no en el perro, pero en ungulados quedan cubiertos por lateral, los cubre el extensor carpulnar y por medial los cubre el flexor carporradial y el flexor carpulnar. Ah, listo, ahí está. Ahora sí, gracias, profe. En ungulados, porque en el perro el flexor digital superficial es el que cubre el flexor carpulnar. Se dan vuelta. Ah, ok. No, porque me fijé solo en claro, en ungulados sí. Sí. Bueno, listo, gracias. Muy bien. Solo. ¿Qué otra pregunta de anatomía 1? Si no paso a anatomía 2. Yo tengo una duda de aducción y abducción. Sí, dígame. En una vista lateral y medial, ¿cómo me doy cuenta si es abducción o aducción? Flexión, extensión entiendo, pero eso no. Y lo mismo, a ver. Si el miembro se aleja del tronco, ¿sí? Por ejemplo, cuando vos levantás los brazos, ¿tá? Estás haciendo un movimiento de abducción. AB con B larga, abducción. El miembro, a ver, si yo te dibujo el bicho paradito, visto de frente, espera que vamos a borrar esto. Yo tengo al perrito, al bichito. Vamos a usar un bichito X. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Si el miembro se aleja del eje, el movimiento es de abducción. ¿Está? ¿De acuerdo? En cambio, si el miembro se acerca al eje, el movimiento es de aducción. Por ejemplo, si vos ves un perrito parado así, por ejemplo, cuando está queriendo jugar, ¿qué movimiento hizo para pararse así y abrir las patitas, abrir las manitos? Abducción. Abducción. Separó las manitos del eje del miembro. Sí. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. En cambio, el movimiento contrario, cuando el tipo trae las manitos hacia adentro del eje, está haciendo un movimiento de aducción. ¿Está? Sí. ¿De acuerdo? Entonces solamente se vería en cara craneal y caudal, digamos. Y claro, porque si vos ves el hombro de lateral, yo te puedo marcar la extensión y la flexión. Porque la abducción la estaría haciendo para este lado, para el lado de la pantalla, y la aducción la estaría haciendo para el otro. ¿Está? Ok. En cambio, si te dibujo el hombro visto desde craneal, es decir, la escápula, que se ve así finita, y acá se ve el húmero, la abducción sería hacia este lado, hacia afuera, alejándose del eje, y la aducción sería acercándose al eje. Y la flexión y extensión no te las puedo dibujar porque la extensión sería para el lado de la pantalla y la flexión para el otro. Ok. ¿Y hay algún músculo que sea abductor, por ejemplo, y flexor de una misma articulación? ¿O sí, casi todos, a nivel del hombro, ¿sí? Casi todos los aductores y abductores también son flexores y extensores. Ok. Gracias. Por ejemplo, el deltoides. El deltoides es fundamentalmente flexor del hombro, pero tiene una pequeña capacidad de abductor. Los pectorales son extensores del hombro, pero también son aductores del hombro. Es decir, llevan el brazo hacia el eje. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, gracias. Muy bien.
¿Qué más? Me tengo que acordar de mandarles el corte de brazo, entonces lo voy a anotar. Me quedó bastante bien este garabato, ¿eh? Ahora que lo miro así de lejos, digamos, en perspectiva, ¿sí? No está tan mal. Pero Está hermoso, pero mande el de varones también. pero me molesta que Varone, me molesta no tener el de Varone, che.